a pocas horas, el día después, todavía no han pasado 24 horas de este feroz tiroteo en un teatro, y el lugar está transformado en un santuario, en un lugar para recordar a las víctimas, para acercar unas flores y con altísimas medidas de seguridad. La pregunta es, ¿qué pasó con las advertencias que había hecho Estados Unidos, por ejemplo? ¿El Kremlin desoyó algún tipo de anticipo de lo que podía llegar a ocurrir? Y hablamos ni más ni menos que de una masacre. Muki Tenenbaum es analista internacional, ex fiscal en Jerusalén y está en comunicación con nosotros. Buen día, Tenenbaum. Eduardo Bataglia aquí. Buen día, Eduardo. ¿Cómo está usted? A ver, en primer lugar, ¿de qué tipo fueron las advertencias acerca de un hecho de esta naturaleza que podía llegar a ocurrir en Moscú? Bueno, los Estados Unidos hace un par de semanas advirtieron que en las próximas 48 horas, obviamente no ocurrió después de 48 horas, iba a haber un ataque a la directiva a sus ciudadanos que estaban en Rusia, que se esperaba un ataque justamente en un concierto, en un lugar donde haya mucha gente, un concierto, un partido de fútbol, y que traten de mantenerse lejos esas 48 horas. Y así ocurrió, pero ocurrió solamente 2 semanas después. Esa fue la advertencia y obviamente, me recuerdo cuando salió la advertencia, el gobierno ruso incluso se molestó diciendo de que no hay tal información y que están creando pánico, etcétera, etcétera, propaganda americana. Además hay una cosa curiosa y hay una película llamada Tenet, que algunos seguramente, no sé si usted la vio o la vio de los televidentes, pero en esa película hay un ataque exactamente muy parecido a este, en un cine en Rusia, donde también con los disparos, muy parecido a lo que vimos. O sea, se reproduce en la realidad lo que se pudo ver en un film, en la ficción. Ahora, Tenenbaum, la pregunta es ¿por qué Rusia? ¿Por qué el Estado Islámico en Rusia en este momento? Bueno, esto es un patrón que se repite muy seguido. Cuando ocurre que se ven divisiones, el terrorismo islámico es uno solo, ¿sí? En este caso se llama ISIS-K, ISIS-Khorasan, no importa, esas divisiones son menores. Cuando ellos sienten de que hay debilidad en el mundo, yo no diría incluso en Occidente, pero en el mundo en general, cuando hay divisiones, es cuando ellos planean y atacan. El caso emblemático es el ataque de Hamas contra Israel. Al principio, mientras hubo unidad alrededor de Israel, de hecho, había bastante silencio desde el lado del terrorismo islámico, que siempre se mueve en las redes. Y cuando Rusia y China y ahora eventualmente la Unión Europea empiezan a tomar una posición más anti-israelí, cuando ellos sienten que se dividen, que Estados Unidos y Israel de un lado y los demás del otro, aprovechan y atacan a ese justamente, que famoso dicho, cría cuervos y te comerán los ojos, justo a ese que teóricamente está apoyando a sus hermanos, porque el Hamas es el Estado Islámico 2.0, ¿sí? No hay un Estado Islámico, no es físico, ¿sí? Se llama Estado Islámico porque en su momento tuvo territorio, pero es básicamente una organización panislámica, no todo el Islam, por supuesto, ¿sí? Claro. Pero donde el mundo islámico está, ahí se encuentra o sea, es un ejército que siembra el terror y comete este tipo de masacres. Ahora, Muki, con respecto a lo que ha ocurrido ayer, ¿se puede establecer un paralelo? ¿Hay similitudes con lo que ocurrió en Israel por parte del grupo terrorista Hamas? Digo, en cuanto al mensaje que se quiere brindar al mundo. Sí, siempre lo mismo, ¿sí? Matar civiles, sembrar terror. La palabra terror es la palabra central en todo esto. Sembrando el terror, hay desunión. La fantasía de ellos es que el terror causa que la gente se levante contra los gobiernos y bueno, eventualmente ocurra el sueño que ellos tienen, que es el sueño mesiánico de un mundo totalmente manejado por el Islam, empezando por los ex territorios que pertenecían en su momento al califato o que el Islam tuvo control sobre ellos y luego expandirse. Ellos claramente en el comunicado de ayer, hay que escuchar el comunicado dice, atacamos un centro de cristianos. Sí. El punto, es decir, el punto no es Rusia, el enemigo no es Rusia, el enemigo es todo quien no es musulmán. Repito, no son todos los musulmanes. Es el terrorismo islámico, que es una minoría, pero peligrosa. Sí. Ahora, ¿qué puede significar para Rusia con la potencia que es, con la imagen que quiere dar, no solamente hacia adentro, sino al mundo, Vladimir Putin, en términos de que demostró ser vulnerable también, ¿no?
Bueno, no es la primera vez esto. Hubo varios ataques en la época que tenía un problema con su propia provincia, Chechenia. Hubo varios ataques, hubo 2 ataques muy, muy grandes. Uno en el Teatro Dubrovka, en donde murieron 132 personas que tomaron rehenes y al final murieron 132 rehenes. De hecho, hace una semana hubo un intento de ellos de atacar una sinagoga en una de las regiones en Rusia y que lograron evitar esa masacre que hubiera ocurrido en una sinagoga. Ellos, los ataques que en Rusia son, no es algo que no ocurre nunca, pero lo interesante es lo que está haciendo Rusia. Rusia inmediatamente anunció que arrestó a los que hicieron el ataque camino a Ucrania. Eso es muy importante. E incluso puso las fotos de las personas que ellos tenían, diciendo que estas fotos son unos tajiks, es decir, oriundos de Tayikistán, una república soviética. Pero lo importante es que Tayikistán hoy mostró que estas personas no son las personas porque están en Tayikistán. Es decir, Rusia está tratando primero, de pasar la pelota y tratar de meter a Ucrania en esto, y ese es donde corremos un peligro geopolítico grande si Rusia decide vengarse sobre Ucrania de alguna forma. Y por otro lado, la sensación de Rusia tratando de no mostrar debilidad y decir que ya tiene en sus manos a los atacantes. Buki Tenenbaum, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Un placer.